esto que voy a mostrar no es inteligencia artificial aplicada ni nada por el estilo, simplemente es como un precedente del cine reflexionando desde el año 1968 sobre la inteligencia artificial. Open the pod bay doors, please, Hal. Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? 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 Lo que voy es que ese miedo, ¿sí?, a perder el dominio, el control sobre la inteligencia creada, ese es un poco lo que está por debajo de la relación del concepto de autor e inteligencia artificial, y quizás también se pone en relación con lo que contaba acerca de este ilustrador de Avatar, que se veía como parte de un pequeño instrumento, de una gran maquinaria, ¿sí?, en la que, digamos, su capacidad como artista, como ilustrador, como animador, se veía totalmente desaparecida, enajenada, ¿no? Y entonces, por ahí, ese miedo, este, ese temor, ¿sí?, esté presente en gran parte de las reflexiones que podamos hacer entre inteligencia artificial y autor, entre esos dos conceptos. Una de las preguntas que yo planteaba era esta, respecto a la presencia de la IA, si nuestro consumo es mayoritariamente exógeno, de afuera del Uruguay, ¿a qué le tendríamos miedo? ¿A qué le tememos? ¿Cuál sería el problema que ese producto fuera hecho por una inteligencia artificial? Dado que yo planteé que el primer temor, como surgía de la propuesta de Kubrick, era la pérdida del dominio sobre la inteligencia artificial, ¿sí?, a una pérdida del control sobre esa inteligencia, a una pérdida de determinación sobre esa inteligencia. Que en el caso de que usemos una inteligencia artificial para la creación de productos audiovisuales o literarios o fotográficos o de lo que sea, y nosotros tengamos ese control, no está muy lejos de la aparición de la fotografía, digamos, ¿sí? Es decir, una máquina que nos sirve a la hora de crear imágenes y que ponemos a nuestro control. Pero si nuestro consumo proviene de productos que vienen del exterior, ¿a qué le tendríamos miedo
¿sí? Directamente estamos, como quien dice, en una posición de más de recibir que de dar, ¿no? Esa Sí. me parecía una primera reflexión. ¿Qué miedos podríamos tener nosotros, consumidores? Cuando hablo de consumidores, hablo de todos los países, ¿sí?, Ah, que consumen un 90% de productos provenientes del exterior, que son la Los gran productos mayoría. artísticos, no decime. sé, no Estás sé hablando si de se Pero que nosotros no podemos tener ninguna injerencia en modificar, cambiar o buscarle un matiz a los productos que consumimos que vienen ya del exterior, Ah, no. sean de la inteligencia artificial o vengan hechos por el hombre. Exactamente, Ya vienen hechos. a eso va la pregunta, exactamente. ¿Qué nos Pero puede importar a nosotros que dónde está el piloto sea hecha por un ser humano o por una inteligencia artificial? A nosotros no nos va a cambiar no nos nada. cambia. Claro, exactamente. Entonces, por bueno, ahí, pensar desde qué lado nos ponemos a reflexionar sobre el conflicto entre inteligencia artificial y autor. pero el problema yo lo veo por otro lado. ¿De dónde surge lo que la inteligencia artificial produce? Produce de obras de seres humanos anteriores, ¿o no? Bueno, la creación de la inteligencia artificial, ¿sobre qué se basa? Sobre la información que seres humanos han incorporado a la máquina, ¿no? Claro, pero por ejemplo, a veces Sí, creo que había puede un usar la artículo. imagen. Perdón, dale, Fernando. No, perdón, era que digo que respecto a lo que decía Lorele, que por ejemplo pueden usar la imagen de un actor y ese actor no participó de la película, o bueno, de la imagen que vos estás asistiendo. No, a mí personalmente no me haría nada, pero me parece humanamente, a mí me sigue pareciendo inmoral, pero esa es mi forma de ver las cosas. O sea, Claro, puede Ah, darse pero- pues, un proceso de algo que no aprobación, me aceptación, pero Bien, pero bueno, la entiendo, utilización de la imagen es entiendan fácil de hacia todas dónde va maneras, la de pregunta, manera porque después vienen generalizada. otras preguntas, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, cómo no. Enfocándonos directamente en la pregunta que haces, que es en torno al concepto de autor, Ujú. es que, ok, a nosotros no nos modificaría nada. El temor a la inteligencia artificial, según lo plantea Kubrick, o sea, la idea Sí, que nos deja sí. Kubrick, es a que luego traspase fronteras más allá, ¿no? Digo, no en una película, sino en la ciencia, en la vida cotidiana, y una máquina se apodere bueno, que se convierta en una de estas corporaciones que nos están manejando. Ujú. Pero bueno, con respecto al autor, no creo que nos modifique nada, el concepto de autor, de cine de autor. No, claro, o sea, el concepto de autor, lo más probable es que se vea perjudicado o relegado o en, adquiera como una especie como de... sería el cine de autor aparecería casi como el cine humano, ¿sí? El cine que no contiene inteligencia artificial. Pero que yo creo que hay una cosa complicada Digo, ahí. son preguntas, ¿no? Sí, No, yo pregunto lo siguiente, pero no terminé de dar mi idea cuando me interrumpió Margaret. Pero sí, ahora que estás diciendo eso, la inteligencia artificial como herramienta me parece muy bien y entonces lo que hace es juntar una cantidad de información que un ser humano solo no podría hacer, un grupo tan rápido ni tan eficientemente para lograr determinada cosa, ¿verdad? Eso sí. ya, como seres humanos, andamos corriendo de atrás. ¿Entendés? Sí, Yo puede lo que, ser. a mí, no sé si entendés o no entendés, porque yo tampoco Sí. entiendo mucho, pero no importa. A lo que voy es, como herramienta me parece fabulosa, porque si yo puedo plantear una idea, buscar en 50.000 lados donde se planteó esa idea, analizarlo como lo hace la máquina rápidamente, me parece, y darme un resultado me parece espectacular. Y que hacer una imagen complicada, como mostraron ahí algunas, de abajo del agua, de arriba del agua, está bárbaro todo eso, pero como herramienta. Pero una vez que vos eso te puedes llegar a superar, le veo como un peligro no para el creador o para el consumidor, le veo un peligro para todo ser humano. Pregunta, capaz que le voy a hacer todas las preguntas que se me ocurrieron, porque si no, capaz que tienen cosas para decir y no coinciden con la pregunta, ¿no? Esta tiene que ver de qué manera influye este conflicto autor-inteligencia artificial en países y culturas que no producen, sino que consumen, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con si nuestro consumo solo busca una rápida satisfacción emocional, es decir, ya no importa si es venido de fuera o de adentro, ¿sí? El consumo mayoritario, abrumadoramente mayoritario, solo busca una rápida satisfacción emocional
Estoy pensando en películas como en TikTok, todo, ¿no? ¿A qué le temeríamos nosotros como consumidores? No digo como personas críticas que nos podemos que podemos cuestionar una cantidad de cosas, ¿no? Sino como pensando en esa sociedad abiertamente consumidora, pero que además no puede consumir otra cosa que no sea aquella que le dé una satisfacción rápida y emocional, ¿no? Hay ausencia de crítica. Sí, Eso es lo fundamental, ¿no? sí. La pregunta va dirigida a lo siguiente, ¿no? Observando una sociedad y una cultura donde su consumo, el consumo de esa sociedad, es fundamentalmente sobre productos que produce una rápida satisfacción emocional, ¿a qué le temería la sociedad? A que se le acabe, nada más. A que se le termine, a que no sea A que suficiente. nos cambie la configuración cerebral. Una alienación total porque por ese producto, pero eso pasaría sin la inteligencia artificial también, lo que habíamos visto el otro día de los cánones, ¿no? Sí. Y de los modelos, de los mensajes que transmite determinado tipo de películas. Habíamos hablado del modelo del sueño americano, ¿no? Que todo tiene un final feliz, como una cosa fuera de nuestra realidad, si hablamos de Uruguay, ¿no? No es ¿Qué pasa? exactamente Que a mí me parece que ahí desaparece la reflexión o la capacidad de reflexión. Yo lo planteo pensando mucho en TikTok, Instagram. Y a que nos cambie la configuración cerebral, TikTok. Ya está el mercado vendido, me parece. Por eso, exactamente. Y ese es el camino a la enajenación. No, claro, a lo que va la pregunta, déjenme un segundito, a lo que va la pregunta es a decir, ¿de qué nos asombraríamos si ya estamos en esta situación? Donde consumimos cosas rápidas y de simple satisfacción emocional. Es decir, ¿de qué nos asombraríamos? De otras cosas, pero no de esto. Seguro. Claro, sí, estoy de acuerdo. Bueno, sí, ya También estamos, lo mismo. Pero hay estudios donde plantean cómo está cambiando la configuración cerebral en los centennials, en los que están todo el día con TikTok. Sí. Y si lo haces Pero- extensivo... No hay ya docente que no sepa de este tema. Pero antes de eso, chicos, antes de eso, cuando se Por empezó eso. a las comunicaciones en WhatsApp, la forma de escribir, de expresarse, cambió completamente. Claro. Completamente. Y el TikTok es horrible, te recibís cosas que, pero por lo menos, yo qué sé, lo hace alguien. La tercera No sé, pregunta o no, es es lo esta. mismo. La tercera pregunta, ¿no? ¿Estamos ante la democratización de la producción o del consumo o de ninguno de los dos? Porque Vilma había dicho, bueno, Sí. que aparecía el concepto de democratización con la inteligencia artificial, Sí. pero cuando aparecieron, yo tengo la experiencia de haber pasado por la aparición de el cine digital, ¿no? El cine digital iba de la mano del concepto de la democratización de los medios de creación cinematográfica y fotográfica, ¿sí? Pues la verdad que no se ha visto ninguna democratización por más cámaras digitales que apareciesen, ¿sí? Es decir, hoy en día una cámara de cine digital y una cámara de cine analógica tienen diferentes presupuestos, sin lugar a dudas, pero ambas no están reservadas, no están dedicadas a un público restringido Al y gran otro a un público. público amplio, sino que siempre son dirigidas a un público restringido. Restringido. En el cine digital, la aparición de la inteligencia artificial puede ocurrir que tenga el mismo fenómeno, es decir, que solamente un sector muy restringido pueda acceder a esa inteligencia artificial y que a la vez, ¿sí?, sea también, permanezca siendo un reducido grupo aquel que produce, ¿no? Entonces, estaríamos ante una democratización de la producción o del consumo, ¿sí? Son dos cosas diferentes, pero están en las mismas preguntas. Sería cuestionar un poco la idea de la democratización a partir de la inteligencia artificial. ¿Entienden? Es decir... Pero, perdón, Raúl, pienso que ¿democratización como definición de que lo vea mayor cantidad de gente? Claro, es decir, si la inteligencia artificial podría democratizar el cine. ¿Puede democratizar el cine? ¿Puede democratizar la producción? ¿Puede democratizar el consumo? ¿O puede democratizar ambos? Por ahí va la pregunta. ¿Sí? Bueno, mientras
Yo no creo que democratice nada, porque los medios siempre van a ser un conglomerado, como es ahora, son 2 o 3 las productoras que manejan todo el circo. Depende de las intenciones también, ¿no? Que hay Claro, detrás. las intenciones siempre son comerciales, y acá justamente el miedo, el tema de las huelgas en Hollywood y todo eso, por quedarse sin trabajo. Sí. Porque de la forma que manejan las grandes corporaciones toda la producción, de lo que sea, van a hacer uso de esta herramienta para bajar los costos, que después Sí. no se van a reflejar en el bajo, en que bajen las entradas de cine, ni las plataformas sean más baratas, no Sí. creo. Sí. Me parece que siempre O va a sea- estar eso para ubicar dónde está el poder económico, el poder político, el poder social, y de ahí van a manejar a quién va dirigido, y como decía ahí, no me acuerdo el nombre de la compañera, pero bueno, cómo se vende más, pero por eso apuntar a qué de la democratización, entre comillas. A Eso pensar no me queda claro, ¿viste? Porque... Claro, no queda claro. Es decir, la democratización en la producción se refiere a que a través de la herramienta de inteligencia artificial hay más posibilidad de que más creadores, más productores puedan ingresar a la creación cinematográfica, artística, etcétera, ¿no? Los únicos que pierden son los guionistas, como ya lo vimos. Sí, o también podrían perder los fotógrafos, también podrían perder También. las actrices y los actores, podrían perder los montajistas, hay muchos rubros que podrían perder, el diseño de arte o escenografía, por ponerle un nombre más común, ¿sí? También podría perder, muchos rubros podrían perder, ¿sí? Pero por acá, en la pregunta anterior, no se refería solo a la producción, también al consumo, ¿sí? Productos más baratos, pueden ser más accesibles. Depende, si siguen No con pueden ser de peor calidad también, Claro. productos más baratos. Entonces, productos ¿qué de pasa? menos calidad, tenemos solamente determinados productos porque son los que se comercializan mejor y bueno, el resto no va a existir más, la democratización tampoco existe. Va a ser Pero solo podría para... existir, porque si hay más oferta, sí podría existir, ¿por qué no? Sí, este tema sobre la democratización apareció también cuando la aparición de la web, ¿no? A partir de la Sí. web, uno de los conceptos con los que se asociaba la aparición de la web fue la democratización de la información, ¿no? Claro. Del eso es acceso a cierto. la información y de la producción de contenidos. Bueno, Pero es una pregunta medio falaz. ¿cómo? Porque también, Pero también con la aparición de la web, el riesgo que se corrió, perdón, con la aparición de la web, el riesgo que se corría es de dónde venía la información, cuál era la fuente, ¿no? Exacto. De la información. Eso nos pasaba, yo fui profesora muchos años en formación docente y era ver a los alumnos que recortaban y pegaban, y había que buscar de dónde era eso, porque no había elaboración, era solo recortar y pegar de cualquier fuente, porque ¿cuál era la fuente? Claro. ¿Sí? La buena fuente. Claro. No valía esto de la democratización, porque no era que cualquiera podía buscar en cualquier lugar, pero ¿cómo sabía esa información? ¿Sí? ¿Qué fundamento tenía? Hablando también de la ética, ¿no? De la publicación, de la Sí. web. Claro. María, ¿decías? que es una pregunta un tanto falaz, Ajá. porque la democratización no creo que dependa de esto. ¿Eh? Planteo, por ejemplo, nunca hubo a partir de la web tan acceso a la información y nunca el mundo estuvo tan desinformado como hoy. Ahí, esa paradoja te planteo. Claro. Que Ahí se es para- pierde todavía más con la inteligencia artificial. Ujú. Y pensar que siempre el mundo va a ser un mundo de corporaciones, esperemos que no. Claro. Yo soy sesentosa y tengo esperanza de que no sea así. Bueno, el tema de la democratización de la producción también a través, por ejemplo, con la aparición de la web o del cine digital, como ya les decía, no se produjo. ¿Sí? No. Sigue Pero siendo- capaz que estamos tomando democratización como globalización, como No, tener ni siquiera, la ni información ya de todo el mundo en cualquier momento de cualquier cosa, No, que no no. es lo mismo. No, porque esto lo podríamos observar con temas que hemos dado antes, ¿no? ¿Verdad? ¿Quiénes eligen las obras de arte? Sobre quiénes eligen Claro. las obras más importantes. Nosotros ya hemos cuestionado todo eso, todo ese sistema de elección, ¿no? ¿Verdad? Y por lo tanto, cuando hablamos de una democratización de la producción, hablamos, cuando se maneja el concepto de democratización relacionado con el de producción, nosotros ya hemos elaborado esta cuestión, esta relación, ¿sí? En realidad no es que
a partir de ciertos adelantos tecnológicos se produce un mayor acceso a la producción, ¿sí? Vemos que la producción sigue estando ubicada en los mismos lugares y por los mismos grupos reducidos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no vemos la democratización de la producción, y cuando vemos la democratización del consumo, ¿sí? Quizás tendríamos que aclarar que el consumo que se ha democratizado es el de una rápida y fácil satisfacción. Y para mí, perdón, pero Es creo decir, que además no hay más personas dedicadas al cinearte, hay menos personas dedicadas al consumo del cinearte. Más al hedonismo, ¿no? Sí, claro. Ese Yo creo que es el siquiera, concepto, ¿no? ¿no? Ni Me siquiera, tengo que... Chao, hasta luego. Hasta luego, Luján. Sí, ni sí, siquiera bueno, ¿no? Más bien a la enajenación, a la alienación, como te gusta más. Ni siquiera al hedonismo, que puede ser deliciosamente placentero. Sí. Sí, sí, la enajenación, obviamente, también, ¿no? Junto, todo junto. Ahora, la cuarta pregunta iba por el lado de el cine de autor, o el cine arte, o el cine con el nombre que le quieran dar. Y dice, ¿es compatible un cine de autor que es indiferente a las necesidades del mercado? El cine de autor, no el cine comercial. El que se diferencia del cine comercial, ¿sí? Hay cine de autor comercial, es muy escaso, pero en su gran mayoría el cine de autor es el que, no importándole cuáles son las necesidades del mercado, hace y deshace como quiere, ¿sí? No, su interés es, en todo caso, es su propia personalidad, su individualidad, su mirada subjetiva, ¿sí? Pero ese cine de autor es compatible con el cine o la producción hecha con inteligencia artificial, o veremos un cine comercial, digamos, con una producción acelerada, apoyado en la herramienta de la inteligencia artificial, separado y en gran medida distanciándose del cine de autor. Que yo digo, que utilice la herramienta artificial para darle su toque de especial, Sí. es una cosa. Ahora, que la inteligencia artificial redondee un tema específico es completamente distinto. Sí, yo voy dirigido a quién se va a servir más y quién se va a oponer más a la inteligencia artificial. Me parece que en la pregunta va dirigido a la inteligencia artificial. ¿Le servirá al cine de autor? Hay 4 personas con la mano levantada. Loti. Andrea Perdomo era la primera. Loti es la tercera. Malo. Tengo Pascual segundo. Hola, buenas tardes. Qué interesante, muy interesante todos los planteos. A mí es algo que como creadora me interesa porque algo que leí en los artículos que publicaron los compañeros en el grupo, por ejemplo, habla de la inspiración, ¿no? Yo reflexioné un poco sobre eso porque al principio yo soy como muy crítica, ¿no? Nos pasa, creo que criticamos mucho cuando decimos la inteligencia artificial toma la obra de alguien y la transforma o se genera otra obra con el mismo estilo y vemos como una especie de plagio en eso, ¿no? Y hay artículos de los que publicaron ustedes que hablan de inspiración y que es algo que todos hacemos, todos los creadores hacemos, como quieras llamarlo. Es en una estrategia de tener herramientas de control claro, que del pensamiento. Que también hay censuras en los algoritmos. Ahora estamos plagados de algoritmos, incluso nuestras conductas están siendo modificadas, como también dijeron recién, ¿no? En función de lo que consumimos. Ahí va. Pascual. Sí, mirá, yo lo que iba por lo siguiente, lo he manejado hasta ahora un poco la IA en el tema de audiovisual, sí. Pero yo, por ejemplo, quiero comentar, como consumidor, que tú me hablabas como recién de la parte de consumidor, Sí. yo soy frecuente escucha de programas musicales, porque me gusta la radio, y lo estoy dejando de hacer, me tienen podrido, esa es la palabra, aunque quede un poco ordinaria, porque están haciendo experimentos, por ejemplo, temas musicales famosos,
de bandas famosas o que ha sido históricamente aceptado, le están haciendo experimentos poniendo, por ejemplo, cómo quedaría este tema cantado por otro, Sí. o cómo este tema de un solista cantado por una banda. Sí. Entonces eso me parece una falta de respeto absoluto, porque no son tributos, son experimentos. Ujú. Y lo peor, que parece que le gusta a la gente, porque son los locutores que lo hacen, de las radios, con el equipo, con una computadora lo hacen en un segundo, Ajá. y la gente como que le gusta y llama. Yo estoy dejando de escuchar por mi Ujú. parte. Entonces eso me parece una falta de respeto Un hacia la problema ético, creación, decís. un tema ético, y no sé si tiene, para mí sí sería ilegal. El problema quizás no sea tanto reglamentar, porque, por ejemplo, uno puede hacer una fotografía, publicarla en Instagram con el nombre de uno, ¿sí? Y entonces esta fotografía es de Raúl Benzo, ¿sí? Pero hace algunos años apareció un fotógrafo norteamericano que tomaba fotografías de Instagram, las imprimía y las presentaba como propiedad de él, Y ¿verdad? modificarlas. Sin modificación ninguna. ¿Mm? Y Solamente eso es las plagio. imprimía. Obviamente Es robo que directamente. los fotógrafos que estaban en lugares como Uruguay o Sudáfrica tenían, para hacerle un juicio, contratar un abogado en Estados Unidos Claro, imposible. para reclamar el derecho de autor de la fotografía, lo cual no hizo ninguno. ¿Sí? Es decir, de las cientos de fotografías que tomó este publicista, fotógrafo, como quieran llamarle, ¿sí? Directamente ahí, aquellos que podían pensar, bueno, yo tengo los derechos de autor porque soy el autor, dice acá, yo la publiqué en tal fecha, ¿no? Es fácil. Claro, el digamos, problema no es la defenderlo. reglamentación, es la Sino, fiscalización. ahí es un problema de relaciones de fuerza. De fiscalización Claro. también. Las relaciones de Oíme fuerza. una cosa, pues yo no entiendo muy bien lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Sí. No he leído mucho, no entiendo muy Sí. bien. Pero no se puede hacer una especie de pastiche de rompecabezas, el ojo de una foto con la ceja de otro, y así hacer un producto que Por son ejemplo, muy mira, yo grandes, traía un vamos. ejemplo que te puede servir. Esta es una foto creada con inteligencia artificial que ganó el Premio Internacional de Fotografía y que su creador, cuando recibió el premio, dijo, no, en realidad esta foto no la hice yo, la hizo la inteligencia artificial. No, pero eso lo entiendo, pero no puede ser una especie de rompecabezas de Es que lo mínimas es. partes. Es que esa foto es un rompecabezas de las técnicas del daguerrotipo, la iluminación de la década del 20 o del 30, más personajes con apariencia de esa década, ¿sí? Más quizás algún elemento más, ¿no? Todas ellas no unidas por el contexto de donde surgía, supongan ustedes, la década del 30, sino por un prompt, es decir, una programación de qué cosas deben aparecer o buscarse o mezclarse en esta combinación que terminó siendo una ¿Y no fotografía. termina siendo otra cosa? Claro que No, sí. para mí en ese caso Bueno, sí entonces, termina siendo otra ¿cuál cosa. es el problema? Ahí no Eso, tiene problema eso que tampoco. dice María, perdón, El problema no es la inteligencia artificial. Ah, bueno, estamos de acuerdo entonces.